Por aquí, la Fórmula 1 busca recuperar a toda su audiencia perdida en los últimos años. Así desde una transformación digital en redes sociales hasta la creación de un propio sistema de streaming para las carreras, algo impensable en tiempos de Bernie, o los nuevos circuitos que están por venir y un largo etcétera, la Fórmula 1 de Chase Carey y su séquito ha buscado crear de todas las formas posibles las bases de una nueva era dorada en audiencias y rentabilidad que devuelvan a la Fórmula 1 a lo más alto. El proyecto estrella 2021 está a la vuelta de la esquina, y en el pasado Gran Premio de Estados Unidos el equipo técnico de la FIA y Liberty Media presentaron de forma oficial los tres ejes fundamentales de la nueva etapa que se avecina en el Gran Circo. Un reglamento técnico con cambios sustanciales, un reglamento deportivo algo más escueto y finalmente un reglamento financiero, una de las principales novedades. Para ir refrescando la memoria, los objetivos concretos de esta nueva normativa para 2021 son los siguientes. 1. Crear coches atractivos y emocionantes. 2. Favorecer la competitividad y la competición cuerpo a cuerpo. 3. Reducir las diferencias entre los coches mediante presupuestos idénticos. 4. Conseguir una sostenibilidad financiera, reduciendo los costes. Y 5. Conseguir una sostenibilidad ambiental gracias al progreso tecnológico. Es en torno a estos 5 puntos sobre lo que gira todo lo que vamos a desglosar a continuación y todo el reglamento de 2021. Así que como el primero de todos es el coche, pues vamos a empezar con el coche. 40 años después de la era del efecto suelo, la tecnología y la seguridad han eliminado los peligros que existían para generar carga aerodinámica de esa forma. Así, tras décadas de limitaciones, la revolución más grande de 2021 vendrá precisamente desde la parte baja del coche, y es que se cambia radicalmente el concepto aerodinámico. Vuelve el efecto suelo. Aunque en la actualidad el 80% de la aerodinámica de un monoplaza procede del fondo plano y el difusor, el perjuicio de ese 20% restante que genera todo el carenado de los coches y que crea unas turbulencias que limitan los adelantamientos ha propiciado que para 2021 se reduzca la influencia aerodinámica de los coches por arriba y se potencie la parte de abajo. De esto ya hablamos la última vez. Así, bajo esta premisa, la FIA y Liberty Media han presentado esto. El concepto de Fórmula 1 más desarrollado de toda la historia. Un boceto optimizado durante más de 2 años en túnel de viento y con tecnologías de CFD, de dinámica computacional de fluidos, especialmente creado para cumplir su cometido, disminuir turbulencias y favorecer el cuerpo a cuerpo. Como vemos en esta gráfica que os hemos hecho, donde el eje X es la distancia en coches, es decir, esta unidad de medida que usan los ingleses, llamada car length, la longitud máxima que permite la FIA para un monoplaza de Fórmula 1, que son aproximadamente unos 5 metros, y en donde el eje Y es esta variación de carga aerodinámica en función de esta distancia en coches, pues tenemos que la estimación de carga aerodinámica de un monoplaza a distancia de otro monoplaza, a distancia de un coche, con los monoplazas actuales de 2019/20, porque no varía el reglamento, es del 55%. Es decir, que hoy en día se pierde casi la mitad de carga aerodinámica persiguiendo un coche a distancia de otro coche. Por su parte, y según estos datos, en 2021 los monoplazas a distancia de un coche perderían apenas un 15%, o lo que es lo mismo, mantendrían hasta un 86% de agarre, un 31% más que en la actualidad. Pero es que si miramos un poco más lejos, a una distancia de 7 coches, que serían unos 35 metros, un monoplaza de 2021, estamos hablando de que mantendría prácticamente el 100% de toda la aerodinámica que es capaz de generar el coche. Y esto, amigos, es una completa revolución. Y bueno, esta revolución, este cambio tan radical, ¿cómo se pretende conseguir? Bueno, pues con cambios radicales. Y para entenderlo, nuestro compañero David Plaza nos ha traído un análisis técnico para que los cambios nos queden la mar de claros. Así que vamos por partes. Desde el punto de vista técnico, el alerón delantero cambia radicalmente. Se simplifica aún más y se elimina el canal I-250, que es el espacio a ambos lados del morro que hoy día no se puede utilizar con fines aerodinámicos. De la plena libertad en 2018 a solo 5 planos limpios de aditamentos en 2019, en 2021 pasaremos a un alerón compuesto de un plano principal y 2 secundarios. Nada más. Todos ellos estarán unidos en los extremos a un nuevo endplate completamente rediseñado y mucho más voluminoso. Se dice adiós también al canal de flujo inferior central, pues el nuevo morro prescinde de los soportes del alerón para integrarse en el mismo. Además, en la zona de las suspensiones, los conductos de freno seguirán la tendencia simplista adoptada este año para reducir turbulencias. Y precisamente para ese mismo fin, para reducir turbulencias, se añade un aletín tipo boomerang sobre cada rueda delantera, un elemento que habrá que ver cómo lo adapta cada equipo. Echando la vista a un lado y desde la vista lateral, vamos notando esa nueva filosofía simplista de diseño que pretende crear un carenado limpio que interfiera menos que ahora con el aire. Así se han eliminado los buzzboards, los deflectores laterales y todos los demás aditamentos que tanto desarrollo y dinero absorben en la actualidad.
Los pontones pierden volumen inferior para dejar hueco al nacimiento de los nuevos canales que contribuirán a crear el efecto suelo, luego hablamos de ellos, mientras en la zaga del coche el capó motor se muestra más estilizado y sin aleta de tiburón, aunque esta zona puede cambiar en los coches definitivos. Finalizando con la zona trasera del coche, el alerón trasero también cambia notablemente de forma y concepto, con un soporte más grande y alto. Además, el tubo de escape también quedará más elevado por el inmenso difusor que se nos presenta. Pero ciñéndonos de momento a la parte que vemos, el alerón trasero nace más arriba y se ensancha considerablemente al superar a la altura de las ruedas. Su nuevo concepto, pulcro y sin endplates que siguen los laterales del plano principal y secundario, busca generar una estela más limpia que permite a los coches perseguidores acercarse sin perder tanto agarre en el tren delantero, posibilitando así las luchas más intensas y cercanas. Y para cerrar con la parte de la carrocería, desde la vista cenital observamos que el coche en líneas generales es más estilizado a lo largo de toda su longitud, con un morro más estrecho, un alerón en forma de flecha, unos pontones más compactos y un suelo que ya no podrá contener de forma tan eficiente las turbulencias generadas por el neumático trasero. Se evita de esta forma el tan temido efecto outwash, que es este flujo aerodinámico que discurre por el exterior de las ruedas y que contribuye a crear en la actualidad una estela tan turbulenta que limita los adelantamientos. Pero ahora vamos a lo importante, al suelo, donde están puestos todos los focos. El fondo plano del que tantas veces hemos hablado en nuestros vídeos pasa a la historia para dar lugar a lo que será una tremenda aspiradora de succión. Más allá de la simplificación ya vista, el inicio de esta nueva etapa se abre en la zona media del coche, y es que donde ahora tenemos los dashboards se situará una toma de admisión gigantesca que comprimirá el aire, lo acelerará por toda la longitud del coche y lo expandirá con un nuevo difusor que multiplica sus dimensiones. De esta manera, los Fórmula 1 adoptarán con toda la intención la forma del tubo de Venturi para maximizar la generación de carga por la zona más eficiente de todas. Por último, además de las zonas de admisión y extracción del aire, se incluyen unos canales, ahora totalmente prohibidos, que funcionarán como direccionadores de flujo y como elementos de sellado. Así, el suelo, si hoy en día es el elemento clave de un monoplaza de Fórmula 1, pues en 2021 lo será más, porque gran parte de la carga aerodinámica que se pierde al prescindir de muchos elementos por la parte de arriba debe recuperarse ahora con este nuevo concepto por la parte de abajo. Y bueno, una vez visto el coche, lo dejamos a un lado y continuamos viendo más elementos del nuevo reglamento técnico. Un nuevo reglamento que dejará coches más pesados, que pasan de 743 kilos de peso mínimo a 768, y más lentos, unos 3 segundos y medio, un rendimiento equivalente al del año 2016. Los motores se mantendrán idénticos, ya sabéis, un bloque V6 turbo y una parte eléctrica con MGUK y H, al final no se ha eliminado la H. Los combustibles por su parte irán en esta línea verde de la Fórmula 1, irán progresivamente aumentando con los años su porcentaje ecológico, mientras los frenos aumentarán de tamaño hasta los 330 mm por el aumento de perfil de las ruedas. Pero aquí viene la novedad, las limitaciones, porque de estos discos solo podrán usarse uno por cada gran premio, es decir, el juego de frenos deberá ser el mismo de viernes a domingo. Más cosas. La transmisión y la caja de cambios serán simplificadas y congeladas durante un ciclo de 5 años, aunque ambos elementos podrán seguir siendo diseñados por los equipos. En las suspensiones se prohíben los sistemas hidráulicos, mientras cambia su concepto por las nuevas llantas. Y además se reducirá también el uso del túnel de viento y las tecnologías de CFD, de dinámica computacional de fluidos, para reducir costes, hecho que implicará también limitaciones en los diseños. En el apartado de seguridad, seguimos con el halo. Se ha rediseñado el cockpit para favorecer el espacio de los pilotos más corpulentos, más grandes. Se han mejorado también las estructuras de impacto frontal y lateral, la célula de supervivencia. Mejora también el reposacabezas y su fijación al chasis. Y sobre esto se sigue investigando, pero bueno, tendremos un coche más robusto que impedirá que vuelen tantas piezas en las colisiones, a la par que aumenta la seguridad global para los pilotos. En fin, a todo este embrollo de cambios se le sumarán también las llantas de 18 pulgadas, de las que ya hablamos en el vídeo anterior, y a las que presumiblemente se les cubrirá con un tapacubos como en el año 2009 para favorecer su eficiencia aerodinámica, así que no es probable que las veamos mucho. Sobre piezas y elementos, una de las premisas de este nuevo reglamento es el de reducir costes, y para ello, como hablamos en su día, se van a estandarizar diferentes elementos que ahora pasan a clasificarse en 5 tipos. Esto es un poco complejo, pero bueno, lo resumimos con esta tabla. Elemento tipo 1, LTC, Listed Team Components. La fabricación y propiedad intelectual de este tipo de piezas son de un único equipo, exclusivos, es decir, elementos aerodinámicos de diseño propio como un alerón o un retrovisor que en este caso los equipos podrán seguir construyendo con total libertad. Pero ahora llegan los estándares, los tipo 2, 3, 4 y 5. El primero, el 2, es el SSC, Standard Supply Components.
Son componentes cuyo diseño y fabricación corresponde a un tercero designado por la FIA y que será igual para todos los competidores. Aquí entran sensores de todo tipo para ahorrar costes, como el medidor de flujo de combustible o los guantes biométricos que usan los pilotos. El tipo 3 serán los PDC, los Prescribed Designed Components, perdonad mi inglés. Son diseños que hace la FIA y que los equipos deberán construir tal y como se exige. Por ejemplo, serán los posibles tapacubos, las tuercas, algunas estructuras de impacto lateral y frontal y el colector del sistema de combustible. El tipo 4 son los TRC, los Transferable Components, los elementos transferibles. Esto es muy fácil, son todos aquellos elementos transferibles entre constructores y clientes. Para que nos entendamos, el tren motriz de Ferrari, que se compone del motor, la caja de cambios, la suspensión trasera y a veces incluso la delantera, que se vende también, es perfectamente transferible a un Alfa Romeo o a un Haas, es decir, sus clientes. Y ya por último, el tipo 5, también es sencillo, son los OSC, los Open Source Components. Son elementos de código abierto, libres para todos. Por ejemplo, Williams puede poner a disposición de todos los equipos el diseño de los pedales, el sistema de bebida para los pilotos o los extintores, y cualquier equipo puede usarlo libremente cuando se sube a una especie de nube que tendrán la FIA y los equipos conjuntamente. En definitiva, toda esta parafernalia va ligada al reglamento financiero correspondiente y sirve para reducir los costes de aquellos elementos no diferenciales en los que se puede recortar presupuesto para hacer la categoría más sostenible. Pero vamos, después de este lío, que esperamos que hayáis entendido, si no, nos preguntáis en comentarios, pasamos al reglamento deportivo. Y es que la ansiada reducción de costes afectará también al formato Gran Premio. Se ha hablado mucho de experimentos para cambiar el formato de clasificación, de quitar los libres 3, de hacer 2 carreras de clasificación, pero nada, en ese aspecto seguiremos tal y como ahora. Sin embargo, habrá cambios en la estructura de cada evento para conseguir que los equipos ahorren en viajes, personal y logística. La llegada de los equipos a los circuitos para el montaje de los garajes y motorhomes pasará de los miércoles al jueves, y por tanto las entrevistas se mueven al viernes, de forma que este día se realizará todo lo relacionado con la prensa para después comenzar el fin de semana con los entrenamientos libres. De ese modo, el nuevo reglamento pretende recortar en un día la estancia de los equipos en pista para así permitir el aumento de las carreras en el calendario sin mermar mucho la economía. Y es que el reglamento deportivo especifica que hasta 2025 pueden haber como máximo 25 grandes premios. Y teniendo en cuenta que se pretende empezar todo en marzo y acabar como muy tarde en noviembre, tendremos muchos dobletes. Ya por ejemplo el año que viene se vienen hasta 7. Y más cosas, el Parc Fermé o el parque cerrado es otra de las cosas que cambia su formato para reducir costes y limitar el desarrollo. Actualmente esta norma hace que cuando un coche pisa la pista en Q1, sus reglajes se congelan, a excepción del ángulo del alerón delantero y pequeños detallitos. Pero en definitiva no se puede tocar la configuración para carrera ni cambiar la especificación de ningún elemento. Esto hace que en los libres haya que optimizar el setup para conseguir el mejor coche en una vuelta y en tanda larga. Bien, pues para 2021 el parque cerrado cambia y se divide en 2 apartados, reglajes y piezas. Reglajes como la dureza de las suspensiones, las alturas, presiones y convergencias se mantienen como hasta ahora, solo que la prohibición de modificarlos, el Parc Fermé, se adelanta desde Q1 de la actualidad hasta FP3. Cuando un coche pise la pista en los últimos entrenos, en los libres 3, la puesta a punto se congela y no se puede cambiar para carrera. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Lo hemos entendido. Pero ahora viene lo controvertido, la limitación al desarrollo. A partir de ahora, los equipos deberán presentar antes de salir a pista para los libres 1 una especificación de referencia, en la que digan a la FIA con qué piezas como alerones, elementos, cubiertas motor empiezan el fin de semana y por tanto parten en carrera. Es decir, en 2021, alerón de la especificación que sea, que pise la pista, alerón con el que se empieza la carrera, para que nos entendamos. Sin embargo, una vez presentada esta especificación de referencia, los equipos podrán probar lo que quieran durante el resto del entreno. Si quieren meter un alerón nuevo, o piezas experimentales, lo que quieran. Pero esto que prueben en los entrenos no lo podrán montar el domingo, porque para carrera, lo del viernes. Para carrera, lo que presentan a la FIA, la especificación de referencia, y luego ya pueden probar lo que quieran. Pero para carrera, lo del viernes. ¿Se ha entendido?
Del límite presupuestario ya hablamos la última vez, y es que a partir de 2021 los equipos solo podrán gastar un máximo de 175 millones de dólares, que son casi 160 millones de euros. Estas partidas lejos quedan de los casi 400 o 500 millones que los grandes equipos invierten en la actualidad y supondrán recortes en algunas áreas e incluso en personal. Los objetivos de este nuevo plan de gasto, que es el primero de la historia, será el de promover el equilibrio competitivo y la justicia deportiva del campeonato, así como asegurar una estabilidad y una sostenibilidad financiera a largo plazo. Bueno, esto es lo que dice. Sin embargo, dentro de todo este dinero, de esos 175 millones de dólares, 4 principales apartados quedarán fuera de este techo de gasto. El primero son los gastos de comercialización de todos los eventos de marketing. El segundo son los salarios de los pilotos. El tercero serán los salarios de los 3 altos cargos de los equipos, como los directores, por ejemplo, Toto Wolff, Binotto, Zak Brown. También quedan exentos los costes de activos patrimoniales, como la cuota de entrada en la FIA y los costes de la superlicencia. Y con el número 4 quedan exentos también los bonos del final de año del campeonato de constructores, es decir, los premios a la clasificación de constructores. Y bueno, con todo esto acabamos de resumir 263 páginas entre el reglamento técnico, deportivo y financiero. Pero si sois muy curiosos y queréis profundizar